Los docentes de filosofía, pero quienes amamos la filosofía. Tenemos una disciplina absolutamente magnífica porque es una disciplina que permite ver el brillo de los ojos de la gente que tienes delante cuando a veces dices cosas, ¿no? Yo he tenido la enorme suerte de ser durante 10 años profesor de secundaria, que es algo muy diferente a ser profesor de universidad. Pues he tenido la maravillosa sensación de ver el entusiasmo en los ojos de la gente a la que me estaba dirigiendo. Y creo que ese es un privilegio filosófico y un privilegio que desgraciadamente nos empeñamos en hurtar a buena parte de las generaciones que se educan en nuestro país y que pueden pasar por el proceso formativo sin siquiera tener el mínimo contacto con la filosofía, cosa que por desgracia va a volver a suceder con esta nueva ley de educación que está en trámite de aprobación y que incluso expulsa la ética de cuarto de la ESO, ¿no? Claro, no se trata solamente de la enseñanza reglada, de la enseñanza en los centros, sino del proceso de aprendizaje global, ¿no? Pero en ese proceso de aprendizaje global lo que ocurre en las aulas es importante, ¿no? Y creo que es un enorme error el enfoque que se da en nuestro país al tema de la filosofía y su presencia en las aulas. Pero bueno, yendo al libro y al planteamiento del libro, Escuela de Aprendices, ¿no? No sé si Marina estará de acuerdo conmigo, pero creo que antes de ser aprendiz en nuestras sociedades tenemos que ser desaprendices. Antes de lanzarnos al proceso de aprendizaje, quizá sería exigible un proceso previo de desaprendizaje. ¿Por qué? Pues porque estamos construidos con ciertos gestos, con ciertas pautas de comportamiento, pues que apuntan en la dirección contraria al espíritu que yo creo que Marina quiere plantear en sus libros, ¿no? A mí hay algo con lo que coincido plenamente en el planteamiento de Marina. Yo creo que Marina y yo navegamos por mares muy cercanos. Hay veces que me encuentro con los libros de Marina y tengo la sensación de que se me ha anticipado a reflexionar sobre cuestiones que yo en esos momentos también tengo preocupación en esa orientación. Pero hay algo en su reflexión que a mí me parece fundamental, tremendamente importante, y es con lo que acaba el libro precisamente, que es la cuestión de la imaginación, ¿no? La cuestión de la imaginación, que yo creo que es un concepto absolutamente central en estos momentos, ¿no? Comentábamos ahora, tomando una cerveza y guardando todas las medidas de seguridad que exige la situación pandémica, y que nos recordaba a Julia a cada momento para que no nos soltaran un multazo en la acera de Antígona, cómo desgraciadamente estamos viviendo una situación absolutamente excepcional a la que se quiere dar una salida desde la más absoluta normalidad. Estamos viviendo la excepcionalidad, pero se quiere responder a ella con más normalidad, con el regreso a una normalidad que ya de hecho por sí misma era normal, ¿no? Estamos viviendo desde mi punto de vista una triple crisis, una crisis económica, una crisis ecológica y una crisis sanitaria, y sin embargo las inercias sociales parece que quieran regresar a la casilla de salida, cuando regresar a la casilla de salida yo creo que es el mayor de los errores y garantía de un fracaso absoluto como sociedad, ¿no? Y que precisamente de lo que se trata es de lo que apunta Marina al final de su libro, de imaginar, ¿no? Imaginar nuevas formas sociales, imaginar nuevas formas de relación, buscar nuevos nexos, construir un nuevo mundo, ¿no? Y Marina lo apunta desde la perspectiva de la formación, del proceso de aprendizaje, pero yo creo que eso es algo que en realidad habla del conjunto de las preocupaciones del ser humano y de la necesidad incluso de entrar en un proceso de construcción de nueva subjetividad que nos haga
detenernos, mirar el presente, ver sus perfiles tan catastróficos e intentar dirigirnos a la búsqueda de nuevos horizontes, de nuevos paisajes, e imaginar nuevas solidaridades, nuevos contactos, nuevos proyectos que permitan un mundo más habitable, más vivible, ¿no? Yo creo que eso es lo que está en el centro de la reflexión de Marina, no solamente en este libro, sino en el conjunto de su producción teórica, que además tiene la virtud, como señalaba Julia, de ser una obra pues amable, en el sentido de que es una obra legible, no como muchas veces sucede en nuestro gremio, que parece que queramos expulsar a los lectores, y sin convertirse en la nenaza de Rorty, que decíamos antes. Además, es curioso porque Marina y yo, uno de los primeros contactos que tuvimos fue en una puerta de un tribunal de oposición a titularidad, que es lo que somos, titulares, no catedráticos, y a los 5 minutos estábamos criticando a Rorty, ¿no? Entonces, bueno, que es un tipo que escribe bien, aunque lo que dice, pues a mí no me gusta nada, y efectivamente, pues no lo comparto, ¿no? Pero ese lenguaje accesible que utiliza también Marina, yo creo que es un enorme mérito, y que es algo que quienes trabajamos en estos ámbitos debiéramos cultivar, porque es absolutamente urgente llegar al conjunto de la sociedad para generar esas nuevas miradas y esa ilusión por imaginar nuevos mundos. Y yo ya me callo porque me dio pasar de los 5 minutos. Pero lo ha hecho muy bien. Vale, pues nada, muchas gracias. Y ahora además me tengo que evaporar, ¿no? No, quédate aquí en mi lado. No, te puedes quedar ahí. Bueno, pues nada, a mí me encanta estar aquí. Y es el primer desplazamiento que hago en todo este tiempo de no tiempo, de suspensión del tiempo y de la vida, llamado confinamiento, pandemia o lo que sea, excepto el verano, pero el verano fue de desplazamientos cercanos y familiares y de descanso. Por lo tanto, es mi primera salida, ¿no?, del círculo más estrecho, de eso que ahora se llama burbuja, y que realmente es una burbuja que se supone que nos tiene que permitir respirar, pero yo lo encuentro asfixiante y bueno, y tremendo. Ya hablaremos de esto fuera de cámara. Y por lo tanto es un ir que es un volver, ¿no? Y que mi primera salida de la burbuja sea volver a Zaragoza, pues para mí no es anecdótico. Otra cosa es que estemos aquí en clandestinidad y los incondicionales, y eso también forma parte de Zaragoza para mí, ¿no? Nunca ha sido un lugar de encuentro amplio, sino un lugar de encuentro casi invisible, silencioso, entre unos cuantos que sabemos que estamos aquí, y esto es así. Y entonces, pues aquí nos encontramos con la Escuela de Aprendices. Cuando tuve la ocasión que me brindó Orencio, que ya nos conocíamos también de anteriores encuentros aquí, en este mismo sitio, ¿no?, hablándonos a través de una cámara, y me convocó para venir a una escuela como la Ramiro Solans, donde hay todo un trabajo y toda una historia de mucha implicación, compromiso, y eso pues entraba en resonancia con Escuela de Aprendices y me permitía también pisar por un rato pues un margen de la ciudad que yo no he tenido ocasión de compartir, y con unas personas como las que hemos estado pasando el día hoy, estupendas, pues que están haciendo realmente de su vida una condición para una escuela de aprendices, de aquellos con los que ya no cuenta nadie que tengan nada que aprender, más que subsistir y más o menos apañarse o molestar lo menos posible, que es lo que se espera que hagan según quién en esta sociedad. Pues era la ocasión perfecta, y entonces dije, pues acabaremos el día en Antígona, que es donde empezaban mis días en Zaragoza y donde acababan mis noches en Zaragoza, cuando venía semanalmente aquí con Andrea, con José, con Julia, con Pepito, con Juanma y con quienes se cruzarán con nosotros. Es un libro más, que nunca es un libro más, ¿no? Cada libro, si no es parte de una producción, sino que es
parte de una vida, pues la reconfigura toda. Y últimamente ha habido, ¿no?, gente que me pregunta, ¿y por qué ahora la educación? ¿O por qué ahora bueno, para mí ha sido siempre la educación, es decir, el problema de la educación no como tema o como sistema, sino como relación, ha estado siempre en cuestión desde... De hecho, creo que mi primer ensayo como estudiante en la universidad, o sea, como estudiante de licenciatura, ya era sobre la relación educativa, la educativa no como parte de un sistema, sino de un vínculo, y la pregunta por el vínculo social, por la pregunta por lo político, no desde la decisión, sino desde el aprendizaje, ¿no? Y eso cambia el punto de vista. Es decir, si lo político es solo decisión colectiva, toma de decisiones, negociación, deliberación, lucha, pues bueno, tenemos un espectro de lo político. Si damos un paso atrás, vamos hacia el sustrato, que es una de las palabras que sale en el libro, ¿no? Esta idea de sustrato, de taller, de cocina, ¿no? De ahí donde pasan esas cosas que no se ven, y de ahí también está la lamparita de la portada, que es un dibujo de un amigo que nunca ha pretendido ser pintor, pero siempre ha dibujado buscando maneras de expresar cosas ahí donde no se ven ni se van a publicar nunca. Ni él mismo imaginó nunca que este dibujo estaría un día a la vista, ¿no? Por lo tanto, esa relación entre lo visible y lo invisible de los vínculos, ¿no? Donde estamos elaborando, ensayando las formas de convivencia posibles, más allá o más acá de quienes deciden cómo tenemos que vivir, quienes legislan, quienes ordenan, quienes programan, quienes planifican, quienes evalúan y quienes certifican nuestra vida en común. Entonces, en la parte de la sombra de esta misma portada pasan muchas cosas, ¿no? Y es un poco, pienso, hacia dónde va la escuela de aprendices, esa pregunta por las alianzas posibles cuando tomamos el riesgo de aprender juntos. Y juntos no quiere decir que lo estemos haciendo a la vez, es decir, no es solo una propuesta de aprendizaje colaborativo, como ya está instaurado en muchos protocolos de la pedagogía actual, sino juntos quiere decir unos de otros, ¿no? Es decir, no colaborativamente o colectivamente, sino unos de otros. ¿Qué nos podemos dar, recibir, interferir, incluso desviar, cuando tomamos el riesgo de aprender unos de otros? Eso implica una experiencia de la desigualdad que a lo mejor nos puede hacer iguales, ¿no? Que hace iguales a los desiguales, que es una de las preguntas del libro. Quiero decir, una experiencia de la extrañeza, cómo hacernos extraños, cómo hacer extraño lo propio y cómo hacer de lo propio algo extraño. Es decir, cómo hacer posible que eso que nos parece obvio quizá no lo sea tanto. Entonces empezamos a desnaturalizar nuestra condición de, ya sea de privilegiados, de marginados, de blancos, de no blancos, de mujeres, de hombres o de lo que sea, ¿no? Aquello que estemos llamados a ser, pero también lo contrario, ¿no? Cómo hacer de lo extraño algo propio, es decir, de eso que está lo más lejos posible de tu vida, eso que nunca ha sido parte de tu entorno, eso que ha sido lo más impensable para ti o para nosotros o para aquellos que somos los que nos reconocemos, algo deseable, ¿no? Y también es una llamada a eso, y por eso el final invocando esa política de la imaginación, ¿no? Que no es la llamada o sea, no es la invitación a la fantasía, sino es el compromiso con poder hacer presente lo ausente, ¿no? Y hacer presente lo ausente es podernos hacer extraños unos a otros, relacionarnos con lo que no sabemos, que pienso que es también una de las claves del libro. No se trata solo de atreverse a saber, como, ¿no?, la invocación kantiana, etcétera, sino de atreverse a no saber. Y atreverse a no saber no es solo descubrir, invadir, descubrir, ¿no?, colonizar, destripar, sino todo lo contrario, es empezar a ver esa sombra que arrastramos, ¿no? Es lo irresoluble pegado a nuestra piel, eso que no controlamos de nosotros mismos ni entre nosotros. Y esa es para mí la clave de la escuela de aprendices, ¿no? Hay escuela de aprendices donde hay alianzas posibles en torno a lo que no sabemos, ¿no? Y no sabemos sobre todo de nosotros mismos y entre nosotros. Y eso es lo que hace posible
digamos, un aprendizaje que quiere decir también una educación y quiere decir también un conocimiento posible que no aspire a acumular, dominar, sistematizar, categorizar el mundo, sino que invite a eso, ¿no? A elaborar otro sentido posible de la percepción de lo que nos vincula. Y esta es la escuela de aprendices, ¿no? Una invitación, pienso que es una de las palabras clave del libro. Toda educación es una invitación, y de ahí la figura del maestro de piano que me ha acompañado estos 2 últimos años, que nos hemos visto poco, y que el COVID también ha desmontado, porque nada se aguanta en este momento, ¿no? Pero que ha sido una relación muy importante para mí a la hora de escribir este libro, el ponerme yo en el cuerpo de alguien que empieza de cero una relación con algo tan grande como un piano, ¿no? Y que no es solo un piano, es todo un sistema de relación entre sonidos, espacios, proporciones, relaciones, manos, cuerpo, sonidos, cultura, porque tenemos mucha cultura ya sistematizada de lo que es música y de lo que no, y de lo que puede pasar o no entre 5 notas, ¿no? Entonces todo eso experimentado desde mi propio cuerpo y en relación con alguien que no te impone un canon, sino que te invita, ¿no? a percibir unas relaciones posibles entre lo más mínimo, que pueden ser 4 notas o 5 o las que caben, ¿no? en una mano simétrica, sin necesidad de buscar mucho más, hasta, por ejemplo, mis propias experiencias como alumna pequeña, ¿no? en la escuela, ¿no? Los dolores de estómago de las entradas y salidas del colegio, también las relaciones de dominación y obediencia que nos atraviesan como profesores cuando ya estamos en la universidad. También hay anécdotas de este tipo, ¿no? Cuando tú piensas que estás creando condiciones para la emancipación del otro, y en realidad lo que estás haciendo es jugando a un espacio muy acotado de libertad posible, ¿no? Y por lo tanto incluso eso se percibe como una modalidad dentro de ¿no? de lo que puede pasar en un entorno académico. El malestar con todo ello, y la sensación final, que en realidad en el libro está al principio, pero que es un punto de llegada, que es la de, bueno, y en realidad de todo esto, ¿qué estamos aprendiendo de importante, ¿no? O sea, que sabemos muchas cosas, hacemos muchas cosas, somos gente muy voluntariosa, no solo hacemos nuestro trabajo, sino que hacemos 50.000 cosas más. Nos comprometemos, nos reinventamos, aportamos, pero más allá de nuestro pequeño nosotros, ¿qué estamos aprendiendo de lo que vivimos, ¿no? Y en momentos como este, que no es solo una pandemia, para mí la pandemia es una escena más de una secuencia que ya llevamos acumulada de muchas escenas en las que cada crisis es una oportunidad perdida. Entonces, cada crisis es una oportunidad perdida, y dices, ¿perdida por qué? Es decir, ¿qué estamos perdiendo en cada ocasión de aprender algo? Si en cada ocasión de aprender algo estamos perdiendo cosas muy importantes, vínculos, solidaridades, expectativas, deseos, aperturas, posibilidades de no saber cosas juntos, quizá es que eso que en esta última crisis estamos empezando a llamar lo esencial, no lo estamos enfocando bien, ¿no? Y este es el final y el principio del libro, un poco, ¿no? ¿Qué podemos...? O sea, y ahí retomo una frase que no viene de ahora, viene de muy lejos, que es de una de las mujeres que salía de los campos de concentración nazis, ¿no? Que cuando ya es acogida, salvada, reincorporada a la vida al después del después, ¿no? Al después de todos los despuéses posibles, y se encuentra con una pila de libros en la mesilla de noche, y no los puede leer, y dice, ¿de qué sirve saber cuando no sabemos cómo vivir? Y yo lo traduzco hoy ¿de qué sirve aprender cuando no sabemos cómo imaginar un futuro, ¿no? ¿Y hace falta un futuro para poder aprender? No, precisamente un futuro es aquello que podemos imaginar si estamos dispuestos a aprender algo. Pero ahí hay una brecha
que en estos momentos es un gran vacío, ¿no? También es el agujero de la portada del libro, ¿no? Es esa luz, que es luz, porque pienso que ahí hay cosas que ver, es luz, es una apertura, pero es un gran vacío, ¿no? Y el libro va un poco ahí, a atrevernos no a salvar, o sea, no a buscar salvación, sobre todo no buscar salvación en la escuela. ¿no? Me molestan mucho todos estos discursos de la educación nos salvará, ¿no? Cuando ya hemos renunciado a todas las luchas políticas posibles nos queda la educación. No, la educación como mucho es uno de los lugares, de los espacios y tiempos que nos quedan para encontrarnos y por lo tanto para disputar, para luchar, para aprender, para querernos o para odiarnos o para destruirnos, porque también los entornos educativos son espacios de destrucción, como el capítulo sobre la vergüenza nos hace atravesar, ¿no? Y si podemos atravesar esa posibilidad de avergonzarnos de nosotros mismos, pues a lo mejor podemos aprender algo. Esa es la invitación, ¿no? Y la frase que no es mía, sino que está copiada de nuestro Deleuze, ¿no? De no hagas como yo, haz conmigo, y que Deleuze la toma de otro. No sé, es una frase de estas retomada 1000 veces, que por eso es buena, ¿no? Cuando las cosas siguen, necesitamos seguirlas repitiendo, es que nos siguen diciendo cosas, pues es eso, ¿no? No hagas como yo, haz conmigo. Pienso que es la lección más esencial de todo el libro. Y de eso se ha tratado siempre, cuando he pasado por aquí y en las vidas que vamos pasando unos y otros en distintos lugares y que nos devuelven también a los sitios que nos importan, como este. Y así para, no sé, no puedo resumir más porque no tiene sentido, pero que nada, que estamos muy bien aquí. ¿Alguna pregunta? He vuelto también. Yo es que me he quedado en el capítulo de la vergüenza. Y ese, además citas a Sara Ahmed, que no sé si aquí la han traducido, yo de hecho la conozco. Sí, en Bellaterra la ha traducido casi todo. ¿Ah, sí? Ah, no sabía. Y me ha gustado mucho. Y Caja Negra también. Sí. Ah, claro, es la de la felicidad. Sí. Sí. No, pues el capítulo de la vergüenza es muy bonito. Esta exposición, no sé, me he quedado ahí, estaba leyendo. Y la rostrización. ¿Y la? Claro, rostrización. El rostro. El rostro. Bueno, sí, la idea de la vergüenza está muy bien. Sí, fue una sensación, o sea, claro, también siempre, ya digo, desde mi primer trabajo así más personal en la universidad hasta, fuera de clase, o sea, el mundo común tiene toda una parte dedicada a la educación, o sea, siempre ha sido un hilo conductor de casi todo lo que he escrito, pero ese momento de enfrentarse a esta cuestión pasaba por ahí, ¿no? De golpe no sé, parar y decir, bueno, también qué estoy haciendo como profesora que va pasando por distintos lugares que nunca he asumido como propios, porque aquí estuve muchos años, pero de paso, ahora llego a otro sitio, pero estoy llegando. Nunca estoy en mi sitio, ¿no? O sea, aunque nunca he dejado el aula como estudiante o como profesora, pero nunca lo he hecho propio en el sentido de este es mi lugar de enunciación. Siempre estoy como de lado. O quizá en la vida también, no lo sé, pero siempre estoy un poco como o estoy llegando o me estoy yendo o no sé muy bien dónde estoy. Y entonces desde ese bias, ¿no? Desde esa cosa un poco dislocada, la pregunta por cómo comparecemos, ¿no? Es el comparecer, ¿no? Podemos ser, eres profesor, soy no sé qué, soy no sé cuántos, pero ¿cómo compareces? Ahí está el juego de todo, ¿no? Y yo nunca he dejado de sentir muy profundamente y muy físicamente la violencia y a la vez el deseo de ese comparecer, ¿no? Esa tensión entre
tengo que asumir un rol, una voz, un conocimiento, una manera de estar, y a la vez me violenta y a la vez la deseo y a la vez la puedo hay un juego abierto con eso que a la vez está muy codificado, pero que no. Entonces eso, que es el artificio también, por eso también es una luz artificial, ¿no? La portada del libro. O sea, para mí el aula como espacio, es igual que sea presencial, virtual, muy grande o muy pequeño, es un gran artificio que nos permite, que es tan artificial, que de tan violento es muy poderoso y por lo tanto muy potente, ¿no? Y moviliza lo peor y lo mejor, ya lo sabemos, es un espacio de dominación y a la vez de liberación, de imposición y de violencia y de humillación y de avergonzamiento del que no sabe, del que no pertenece, del que no sé qué, pero a la vez también de acogida, de distorsión de todo lo posible. Y medirse con eso, y hoy que también se cruzan tantos otros códigos, que estamos, que no estamos, que medio estamos, que que pues era un poco, necesitaba pasar por ahí, ¿no? Ese capítulo de la vergüenza es eso, o sea, solo transitando, o sea, solo diciendo y poniendo palabras a esa posibilidad que es constante, ¿no? De no poder estar ahí, de tenerse, ¿no? ¿Y quién puede estar ahí, ¿no? Y es siempre, o sea, aunque el rito de paso esté protocolizado, ahora todos son protocolos y ahora aún más, ¿no? Pues si tienes el título, si tienes la nacionalidad, si tienes el no sé cuánto, o sea, tenemos muchos protocolos para saber si puedes o no puedes estar. Y aún así, siempre te estás jugando el poder estar ahí, ¿no? Y eso, para mí hay una potencia terrible y a la vez maravillosa, que es el dejar estar, ¿no? El ven aquí, ¿no? El pasa, ¿no? El entra, haz conmigo. Y eso, claro, ¿cómo hacemos eso? Eso es la escuela de aprendices, eso es la alianza de un medio que haga posible una composición precisamente no categorizada, no protocolizada, no cerrada de esos aprendizajes. Y bueno, y esa es la contrautopía del libro, ¿no? Que no es una utopía porque no está fuera, sino que es a contrapelo, es a contratiempo de lo que hay, y está dentro, tiene que estar dentro y contra, ¿no? Nos tienes que contar si ya te han llamado del BBVA o no. No, ¿qué BBVA? Las famosas charlas estas que ¿Qué va? Yo qué sé. Pues sí, este canal de YouTube que tienen ahora del Aprendemos Juntos, no sé, a mí me aparece todo el rato el BBVA dando charlas de educación. Ni idea, no. Una cosa tremenda. No, claro, a ver, o sea, en el principio del libro ya lo digo, es el campo de batalla o sea, y lo ha entendido antes el capitalismo cognitivo que el sistema educativo a la defensiva, pensando que tiene que proteger las esencias de no sé qué. No, o sea, ya están mucho más lejos, y mientras se va desmoronando o bunkerizando un cierto sentido de la educación, la desescolarización ya está programada, y no es la de Illich, es otra, ¿no? Entonces esas herramientas ya están construidas. Por lo tanto, por ejemplo, este libro es muy crítico con la escuela en un sentido y con el sistema educativo, pero desde el punto de vista de que no hay mejor defensa de la escuela que una buena crítica de la escuela, y que no hay mejor defensa de la educación que una buena crítica de la educación, y que no hay mejor defensa del conocimiento que una buena crítica del conocimiento. Esto es lo que ahora está roto, ¿no? Hay una crítica muy orientada a desregularizarnos también, no solo laboralmente, económicamente, sino también educativamente, para que nos lancemos al gran mercado de las oportunidades globales, ¿no? Que hagamos nuestra educación a medida, etcétera, etcétera. Y eso les da igual que salgas de una favela de Brasil, que de un barrio de Bombay, que del centro más pijo de una capital europea, mientras sepas relacionarte con eso, ¿no? Bueno, eso está ahí preparado, y está preparado y entrando, ¿no? Y entonces, claro,
pero la defensa numantina de las viejas esencias tampoco tiene fuerza respecto a eso. Bueno, además no defiende nada, porque lo que había ahí tampoco es... O sea, también lo criticaba. Yo no voy a defender nada de lo rancio también de la educación, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, esa paradoja hay que estarla pensando todo el tiempo. Bueno, y el sentido de lo público también, ¿no? Que aparece. Yo ahora que estoy con el famoso máster, ¿no? Justo ha caído el libro así en el momento ideal para salir un poco de... Para el TFM lo vas a tener que leer. ¿Eh? Para el TFM lo vas a tener que leer. Sí. Hombre, ya. Ahora mañana pasado ya lo tengo. Sí, hombre, ya. Que estamos con los famosos debates de la metodología, ¿no? Y además, puesto que dices, hay metodologías directamente así diseñadas por Apple, por Google, o sea, ya tienen su campo muy claro, ¿no? Y me llama mucho la atención que en ningún momento se habla del sentido de lo público y de la educación pública, ¿no? Y en los debates es algo que no aparece, y en las conversaciones hay como que está repitiéndolo todo el rato, ¿no? Esta sensación de tú vas pasando por el sistema educativo, pero bueno, ¿quién, o sea, gracias a qué estás en ese sistema educativo, ¿no? ¿Dónde está inscrito el centro? O sea, todo el sentido de lo colectivo primero, ¿no? Antes que el individuo superando etapas. Es algo que tampoco, no sé, es una frustración que tengo, ¿no? Con esto que pues nos están formando para profes de la escuela pública, ¿no? Esa identificación de decir, no, es que lo público no es lo del Estado, lo público es lo común, ¿no? Entonces, lo común no se puede definir como lo que no es lo público, sino precisamente que tenemos que hacer de lo público lo común, ¿no? Pienso que la clave está ahí, y aún se están ensayando mini prototipos de gestión comunitaria de lo público, etcétera, etcétera, que bueno, acaba en cosas a veces, digamos, en las menos peligrosas, ¿no? En los centros, por ejemplo, Barcelona ahora hay muchos, los nuevos centros cívicos son todos de gestión comunitaria. Vale. Son ensayos, bueno, ahí no tocas nada, porque no estás hablando de escuela, no estás hablando de centros de atención primaria, pero bueno, va un poco hacia esa dirección, ¿no? Pero esa idea de que lo público no es lo que tiene titularidad estatal, sino aquello que está respondiendo a lo común, es decir, a unas problemáticas que se definen en común y a las que además se tiene derecho en común de participar y a la vez de recibir un servicio, pero no solo de recibir un servicio clientelar en tanto que siervo de ese Estado, es otra cosa. No, la medida que claro, parte de ese, que formas parte de eso, incluso sin una, que esa es la diferencia entre lo común comunitario y lo común público. Lo común comunitario es que si tú eres de una comunidad, hoy hablábamos de las comunidades de barrio y tal, tú eres parte de esa comunidad, pero hay un paso más allá, y el que no es de ninguna comunidad, el desafiliado, el desertor, el desarrapado, el desmotivado, la vida rota, yo qué sé, o el que pasa de todo, ese también es parte de lo público, ¿no? Entonces, claro, a mí me preocupan mucho estas tensiones entre lo común, que es tan común que acaba siendo solo comunitario, que acaba siendo una forma de privilegio, porque no todo el mundo tiene comunidad, o casi nadie tiene comunidad, según qué sociedades, y el público tan abstracto que solo se dirige al individuo como usuario, cliente de un Estado, ¿no? Entonces, pienso que lo interesante es cómo ensayar precisamente, o cómo encontrar esas fórmulas en que realmente lo común sea lo público, ¿no? Y lo público sea lo común. Y eso el 15M lo explicó muy bien, y seguimos ahí dando vueltas, y vueltas más bien hacia abajo, ¿no? Yo tenía una pregunta, bueno, a raíz un poco de lo que estabas hablando, no he tenido todavía la oportunidad de leer el libro. Yo me encuentro preparando posiciones para secundaria, entonces eso es uno de los motivos que me ha llamado. Es muy interesante lo que hablas de lo común y de lo público. Lo que sucede es de que yo por lo menos entiendo que el zeitgeist un poco de la época es las ideas más bien libertarias. O sea, yo me doy un paseo por YouTube y no escucho más que gente hablando de Hayek, de Friedman, de von Mises, y todos estos discursos en donde el ser humano
es libre y se toma esta idea de libertad que está en colisión con lo público, con lo comunitario que tú dices, el colectivismo. Entonces yo veo como con cierta preocupación todo este tipo de ideas de carácter libertaria, ¿no? Estas ideas de la escuela austriaca. Entonces yo simplemente no quería preguntar, quería simplemente compartir, y más o menos qué opinabas tú de todo este auge de, no sé, ya ni siquiera se señalaban neoliberales, sino como de gente con este tipo de ideas. Y hay mucha gente de sectores muy desfavorecidos que se creen estas ideas del emprendedor, del hombre que se hace a sí mismo y todo esto, ¿no? Sí. Es un poco esto. Sí, es este libertarian más o sea, en el sentido americano de la palabra, ¿no? Que no es el nuestro, que es digamos, esta rebelión contra cualquier tipo de intervención de lo colectivo, de lo estatal, de lo institucional, que en realidad es lo que moviliza el neoliberalismo en favor suyo, ¿no? Y es esa perversión del discurso antiautoritario que, por ejemplo, en el terreno de la pedagogía está triunfando, ¿no? O sea, hay toda una pedagogía muy neoliberal que, si tú la lees literalmente, es antijerárquica, antiinstitucional, desescolarizante, horizontal, pero incluso, como mucho neoliberalismo también de empresa, es colaborativa, pero para competir mejor, ¿no? en esa relación. Entonces, claro, todo esto está funcionando ahora con una potencia muy grande a todos los niveles: empresarial, gerencial, emocional, pedagógico, íntimo, sexual, yo qué sé, todos los planos de la vida. Artístico también, en todos los planos. Etiqueta liberal le ponen a todo ahora: feminismo liberal, arte liberal, claro. Estas etiquetas. Incluso con la pandemia, ¿no? El tema del negacionismo. Claro, cuando toda la desobediencia posible al nuevo autoritarismo pandémico pasa a estar en manos de un tipo de posiciones que lo único que hacen es reivindicar la libertad individual frente a ciertas órdenes, ¿no? Y claro, ¿dónde queda el espacio para otra crítica posible de la manera como estamos organizando esto, que no sabemos muy bien qué es, ¿no? Claro, eso es una usurpación, digamos, ¿no? Una ocupación, una colonización de la crítica, ante la que realmente la respuesta es muy pobre en estos momentos, en todos los planos, ¿eh? El pandémico es evidente, o sea, nos hemos quedado sin palabras, ¿no? Y los más obedientes hemos sido los que veníamos siendo los más desobedientes hemos sido los más obedientes. ¿Por qué? Porque hemos antepuesto la causa común, ¿no? El cuidado mutuo, el otro, y yo lo defiendo, o sea, es decir, no voy a decir estamos aquí todos cubiertos y somos 4 por esto, ¿no? O sea, no, estamos perfectamente situados, pero a la vez eso implica unas dosis de asunción de la arbitrariedad, de la micropolítica, ya no micropolítica, ¿no? A unos niveles amplísimos, y después las consecuencias que esto tiene sobre muchas cosas. Hoy lo hablábamos, el médico sanitario ya ni me meto porque no estoy ahí, pero sector educativo. Claro, aguantar el golpe de este otoño, ¿no? Lo que ha significado volver a las aulas, volver a las escuelas, abrir colegios, abrir no sé qué, con recortes, sin apoyo. Ahora, hoy estaba aquí Carlos Magros de Madrid y nos contaba, ahora ya están retirando los pocos profesores de apoyo que habían incorporado estos meses. Y silencio en la sala. ¿Por qué? Porque decir algo te convierte en negacionista, en saboteador de la situación esta común. Entonces, claro, ahí al final este libertarian americano, ¿no? El que se pone su voz por encima de la de todos, al final es el único que tiene voz, porque ¿cómo articular precisamente una alianza de aprendices en esta situación? Es muy difícil. Yo he llegado a ver hasta videos incluso de cómo entender a Derrida y Deleuze y ponerlos en contra de ellos mismos, ¿no? O sea, llegan un poco a ese nivel, o sea, cómo usar
o las ideas de Guattari, cómo usar las propias ideas de izquierda Totalmente. en contra del colectivismo de izquierdas. No, esto lo ha hecho el neoliberalismo actual, claramente, ¿no? La desterritorialización como desregulación. Claro, sí. Claro, esto ya, entonces, claro, acabas defendiendo digamos, ¿no? Este conservadurismo de izquierdas que hay ahora, que también lo hay mucho, y mucho, ¿no? De vamos a sostener, vamos a articular, vamos a, ¿no? a aguantar una parte del orden que este neoliberalismo de la devastación está continuamente convirtiendo en caos, ¿no? En caos de todo tipo, personal, ambiental, sanitario, económico, financiero. Entonces, claro, queda solo el espacio de ¿no? de esta de esta resistencia como conservadurismo, o hay, ¿no? una posibilidad de atreverse a no saber algo, ¿no? Que es un poco lo que yo pienso que aún tiene sentido, ¿no? de intentar. Lo que pasa es que a mí hay una cosa que me preocupa mucho últimamente. Yo coincido en los gestos que planteas, ¿no? Atreverse a no pensar, que decías, el problema está a no saber, a no pensar, no. A no saber. A no pensar ya me gustaría, sí. pero esto ya a no saber. Pero inmediatamente te lo llenan con otro saber. Quiero decir, hacemos ese gesto que a mí me parece apropiado, pero el sistema, como estábamos diciendo aquí, inmediatamente utiliza sus estrategias para no permitir ese tipo de gestos, ¿no? Y hay una cosa a la que vengo dándole vueltas últimamente, y es que lo que planteamos desde ciertos sectores, lo que aparece constantemente en tus libros, yo lo sintetizaría en la voluntad de una mirada diferente sobre la realidad, ¿no? Pretendemos que mirar la realidad con otros ojos, que los que pueda aparecer ese sentimiento de vínculo, de cercanía, de imaginación, de proyección, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual significa ser consciente de que se puede mirar de otra manera, ¿no? Y sin embargo, ya que estamos hablando de educación, nuestra educación lo que nos enseña es todo lo contrario, que hay una única mirada, ¿no? Que solamente se puede mirar de una manera, que hay una verdad, que las cosas son solamente pueden ser vistas de una manera correcta, ¿no? Y claro, y esto no es una posición en absoluto corporativista, ¿no? Yo creo que la filosofía, si algo ayuda, cierta filosofía, porque luego hay otra concepción de la filosofía que sigue abundando en esa idea, A mí cuando me dicen, la filosofía es liberadora, la filosofía, perdona, a ver qué filofilosofía, porque hay ciertas orientaciones filosóficas que siguen remachando el mismo clavo, ¿no? Claro, la ausencia de lo filosófico en la formación a mí me parece cada vez algo más preocupante, y es curioso, porque yo es algo que nunca había pensado, ¿no? Nunca me había planteado, a pesar de que siempre he estado en el ámbito de la filosofía, docente de filosofía en secundaria, luego en la universidad. Y sin embargo no sentía esa preocupación, ¿no? No sentía esa preocupación de decir, bueno, pero es que estamos educando a miles y miles y miles de ciudadanos y ciudadanas que en ningún momento se les ofrece la posibilidad de pensar que se puede mirar la realidad de otra manera, ¿no? Que incluso llegas, yo recuerdo una clase de cuarto, la primera vez que daba cuarto en la facultad, y no sé si era ontología o no recuerdo qué asignatura era, y me acuerdo ponerme a hablar de Deleuze y las caras de absoluto asombro de buena parte del alumnado, como diciendo, pero qué cosas está diciendo. O sea, era una mirada hegeliana, por decirlo de alguna manera. Yo estaba viendo a Hegel mirando y diciendo, pero ¿qué estás diciendo? Y yo decía, pero si estamos en cuarto de carrera. Luego afortunadamente esas cosas cambiaron, pero no, es broma, ¿no? Pero quiero decir, en esa clase sentí esa sensación y pensé, joder, si en cuarto de carrera todavía decirles ciertas cosas provoca este escándalo, esto viene de muy abajo, ¿no? Hay una formación de subjetividad en la escuela que va directamente en contra,
por mucho que defendamos que haya que defender la escuela pública, que haya que defender muchas cosas, pero tal como está montada en la actualidad la escuela, es una fábrica de lo mismo, ¿no? Es una fábrica de lo mismo que imposibilita la producción de miradas diferentes, cuidadoras del mundo, preocupadas por lo que sucede, ¿no? Y a mí eso me parece tremendamente preocupante, ¿no? Sí, hoy una de las cosas que hemos hecho con Lorenzo es un programa de radio con los niños y niñas de quinto del Ramiro Solans, y uno de los niños nos ha preguntado ¿por qué los filósofos contestan siempre las preguntas con más preguntas? Y ahí nos hemos enredado en una conversación muy bonita, ¿no? Sobre el preguntar, no como retórica, que entonces sería autocomplaciente, ¿no? Las preguntas retóricas, ¿no? Esa cosa banal de la filosofía, solo tiene preguntas pero no respuestas. Esto es una estupidez. Claro que queremos respuestas y buenas respuestas a ciertas cosas, pero por otro lado, cualquier buena pregunta abre más preguntas, ¿no? Y lo interesante es eso, el dar a pensar, ¿no? O sea, la filosofía es buena en el sentido, ¿no? de viva, ¿no? De aporta algo si permite que nazcan más preguntas, que no son retóricas precisamente, sino que trabajan en lo inacabado, ¿no? En lo irresoluble, en eso que está pasando, en eso que nos sigue doliendo o moviendo o inspirando o preocupándose igual, ¿no? En esos gerundios, en esos infinitivos es donde están las preguntas. Entonces, claro, toda pregunta necesita de más preguntas. Y entonces es un juego, pero hablando con los niños lo decíamos con otras palabras, pero lo entendían muy bien, ¿no? Cuando alguien te explica algo, tú siempre puedes volver a preguntar, ¿y cómo lo sabes? ¿Y quién te lo ha dicho? ¿Y eso por qué? ¿No? El porqué de los niños, ¿no? Eso no es retórica, eso es la vida. Y eso es lo que todo este sistema adulto, miedoso, temeroso, anquilosado, reaccionario, porque yo creo que estamos en un momento muy reaccionario a izquierda y a derecha de todos, o sea, es un momento directamente reaccionario y literalmente reaccionario, es decir, que solo reaccionamos frente a lo que pasa, es el blindar ese lugar, ¿no? Por lo tanto, es un momento muy poco filosófico, aunque la filosofía esté de moda y venda mucho, pero es muy poco filosófico en este sentido, ¿no? Que es ese atrevimiento a no saber, ¿no? A decir, sí, ¿y por qué? Incluso a reírse, ¿no? Del que sabe, del que pretende que sabe según qué, ¿no? Y eso es tremendo, eso es una cosa, y eso pasa hoy por muchos aparatos, los datos, ¿no? Claro, eso tras del positivismo se supone que hemos pasado casi 2 siglos, ¿no? Entonces ahora ya no es el positivismo, son los datos, la gestión de datos, lo que no se apoya en datos, en pedagogía es así, hoy lo hablábamos, lo que no sean evidencias, lo que se llaman ahora evidencias, datos, impacto, no sé qué, no sé cuántos, no vale para nada, ¿no? Y solo si hablas desde ahí estás diciendo algo. Entonces, bueno, sí, o sea, yo no soy anticientifista ni antiintelectualista, o sea, toda la ciencia buena que necesitemos para lo que sea. Y claro que hacen falta datos, pero buenos datos que respondan a preguntas interesantes. Si la pregunta es mala, me importan un pito los datos. O sea, me puedes dar tantos datos como quieras, no me estás diciendo nada, ¿no? O si la pregunta es tendenciosa, o si la mirada está ya predeterminada. Y en eso estamos todo el tiempo, ¿no? Y ese es el problema, y ahí es donde mueren las preguntas. Pues ningún tiempo perdido, pero ha pasado el tiempo. Ha pasado el tiempo. Muchísimas gracias, Marina. Qué bien estar aquí. Un placer Como escuchar siempre. a ambos. Y Pues nada. podíamos seguir haciendo preguntas y preguntándonos y cogiéndonos de la mano y aprendiendo juntos. Claro que sí. Y bueno, ahora yo creo que Marina tiene que dedicar los ejemplares que queráis y seguimos hablando Claro que sí. fuera. Hasta que nos Hasta que encierren. Hasta que nos echen. Hasta que nos encierren esta noche. Como va a quedar como un documento, que luego al cabo del tiempo casi, no sé si nos reiremos o lloraremos,
pero hasta el toque de queda suena como fuerte, colofón, es que suena muy fuerte, y Es sin muy embargo fuerte. lo hemos naturalizado naturalizado todo. y admitido. De hecho, cuando José intentaba rebelarse, ¿qué haremos después del toque de queda? Yo, es que no podemos estar después del toque de queda, yo creo. No, sí, yo he llamado... ¿Qué sumisión tenemos? Bueno, Bueno, un aplauso. Es la primera vez